Les agradezco ante todo la presencia de varios vecinos y vecinas de Álvaro Obregón que ayer estuvieron también con nosotros durante la sesión, acompañando y fundamentalmente testimoniando la presentación del punto de acuerdo que presentamos a efecto de establecer de manera urgente la mesa de diálogo entre vecinos de Álvaro Obregón y las diferentes autoridades que estarán involucradas o que tienen que estar involucradas en los procesos o proyectos que se tienen sobre el tren interurbano. Tengo el honor de contar aquí en representación de los vecinos a Ivonne Tapia, que es una vecina de esta área que tiene y expresa pues las muy legítimas inquietudes que existen en la comunidad en torno a los proyectos urbanos de vinculación de la movilidad que se concentran en esta delegación, particularmente en el área de observatorio, a donde para todos nosotros es claro que se pretende que llegue el tren interurbano Toluca, Ciudad de México, la vinculación o ampliación Mixcoac, observatorio de la línea 12, así como la ampliación de la línea Café, la 9, de Tacubaya a observatorio, ese kilómetro que le falta. Todo ello, en efecto, tiene y tendrá un impacto vecinal muy importante, que es lo que ha movido a este grupo de vecinos a plantear la urgente necesidad de contar con esta mesa, que primeramente deberá de ser de información técnico-constructiva y de proyecto, para posteriormente generar los esquemas de diálogo entre los vecinos y las autoridades. Asimismo está con nosotros Armando Ríos, que es otro vecino activista, que él se ha dado a la tarea de lo que llamaría yo la arqueología de los proyectos, porque ha venido buscando por muy diferentes ventanillas, a través de diferentes opciones, instituciones, los proyectos, pero no lo tenemos en su conjunto, y ese es un grave error que se viene cometiendo por parte de las autoridades, a las cuales no les ha caído todavía, no se han cambiado el chip, porque decirles que les cayó el 20 inmediatamente ya se imaginan que soy del siglo pasado, porque ya ni 20 hay y los teléfonos ya no son de moneda y ya ni hay teléfono público, en fin, sino que no se cambiaron el chip de la importancia que tiene la reforma constitucional de 2011, que introduce como parte del pacto todo acuerdo, convenio, protocolo o instrumento internacional a favor de los derechos humanos, suscrito y ratificado por el Estado mexicano. Y uno de estos principios es el de la máxima publicidad, vinculado al derecho humano a la información. Esto es fundamental, y en base a esos principios fue que el punto de acuerdo se construyó de conformidad con los vecinos, y pudimos generar el consenso de las fuerzas políticas de la séptima legislatura, y por ello es que hubo el día de ayer suscripciones expresas
de legisladores y de grupos parlamentarios a favor del establecimiento de este espacio de información y de diálogo que está afincado en el derecho humano a la máxima publicidad y el derecho de acceso a la información. Ese fue el argumento sustantivo que nos permitió transitar de muy positiva forma y manera el punto de acuerdo propuesto por los vecinos. Pues yo quisiera darle también la bienvenida, perdón, mi queridísimo amigo Eduardo Santillán se integra aquí a este panel de trabajo. Y en primer término yo le quisiera pedir a Ivonne Tapia que sea quien haga el uso del micrófono. Sí, buenas tardes. Bien, soy vecina de la delegación Álvaro Obregón y bueno, venimos representando más de 30 colonias y tenemos aquí un pronunciamiento del Frente Vecinal Poniente. El Frente Vecinal Poniente es uno de los comités de la zona conformado por vecinos de 30 colonias aledañas al Metro Observatorio, las cuales serán afectadas de manera directa por los megaproyectos como Tren Interurbano México-Toluca, CETRAM, ampliaciones de la línea 9 y 12, así como el viaducto elevado. Derivado a esto, se ha creado el movimiento social que ha llevado un poco más de 6 meses en resistencia, muy a pesar de que nos quisieron disolver con una represión el día 13 de noviembre del 2015 con más de 12,000 granaderos a la redonda, amedrentándonos, golpeándonos a mujeres y personas de la tercera edad, y aún seguimos de pie. Es importante mencionar que nuestra lucha no solo contempla la entrada de un tren interurbano, también nos preocupan las obras de alto impacto antes mencionadas, como es la línea 12 y línea 9 del metro, así como la CETRAM, ya que causarán estragos irreparables durante y después de la ejecución de estas. Hace unos días, el gobierno de la Ciudad de México anunció la ampliación de la línea 12 del metro. Ya salió en un video muy atractivo en YouTube sobre el tema, haciendo mención también de la ampliación de la línea 9, ¿sí? Aunque nos dicen en mesas de trabajo que no se tienen todavía considerado, no sé para qué lo pasan. Y bueno, jamás se han mencionado tampoco las innumerables afectaciones que la construcción de estas obras va a implicar, el costo social y urbano que van a tener las mismas. Todos estos proyectos van encaminados a fines electoreros para el 2018. Son injustos porque van de por medio nuestro erario público, es decir, dinero de nuestros impuestos a costa de nuestros derechos humanos, ¿sí? Como son la vivienda y la tranquilidad. Siendo esto, pues es una amplia violación a nuestros derechos humanos y es por tanto que hacemos llegar a esta rueda de prensa por medio de nuestro movimiento vecinal planos oficiales para que se juzgue y se reproche a las autoridades correspondientes el hermetismo que han tenido, la falta de responsabilidad y bueno, ante dicha información. Aseverando esto, que no va a haber expropiaciones ni afectaciones, siendo que es evidente la pretensión de una gentrificación masiva, la expulsión y despojo de viviendas, así como el desplazamiento de las comunidades de bajos recursos para así consolidar una ciudad moderna a un costo social altísimo. El impacto urbano es sorprendente, así como lo es social y ecológico, lo estamos viendo, ¿no? Y bueno, estas medidas que ha tomado el gobierno federal y de la Ciudad de México son dictatoriales, agresivas, cercenarias, desiguales, discriminatorias y rapaces. Nosotros tenemos una parte de la información oficial de afectaciones donde se señalan zonas que serán expropiadas, muchas otras partes donde habrá lumbreras y espacios para las estaciones y ampliaciones de la línea 12 del metro.
Nuestras preguntas exigen respuestas, y respuestas serias. ¿Dónde hay espacio suficiente para las lumbreras y las estaciones de metro?, preguntamos los vecinos. Nosotros vemos todo poblado y nuestros espacios públicos no pertenecen al gobierno, son del pueblo, son de la ciudadanía. Entonces, ¿quién ha dado permiso de venderlos, de lucrar con ellos, de vender nuestra ciudad, de hacer con nosotros lo que quieran? ¿Qué van a hacer con tanta gente despojada de vivienda, de sus patrimonios de más de 50 años? Queremos respuestas prontas. No somos juguetes para que se nos quiera manipular de esta manera, arrojándonos a la incertidumbre e imponiéndonos obras que prometen una mayor movilidad y son todo lo contrario. Y si nos oponemos, nos reprimen y amedrentan por exigir nuestros propios derechos. Esto es violencia. No queremos que nos violenten. No queremos estas obras que vendrán a cambiarnos la vida para mal, ya que bien sabemos las constructoras que han hecho modificaciones en otras megasobras tales como la Supervía y el mismo tren interurbano, tramo 1 y 2, todavía hay vecinos a quienes se les deben sus tierras y propiedades. Es por tanto nuestro total repudio a esta clara discriminación e imposición por parte de quienes nos representan, ya que estas obras no son de nuestro beneficio. Al contrario, vienen a coartar nuestra libertad y nuestra tranquilidad, exponiendo nuestra integridad y la de todas nuestras familias y comunidades. Exigimos respeto, exigimos una consulta ciudadana únicamente en las colonias afectadas. Es todo, muchas gracias. Gracias, Ivonne. A continuación escucharemos la intervención del licenciado Santillán. Muchas gracias. Quisiéramos decir que el tema del tren interurbano México-Toluca pues es un tema en el cual desde la legislatura anterior se hizo un esfuerzo muy importante para lograr información pública, y que lamentablemente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la propia Secretaría de Obras del Gobierno de la Ciudad pues se habían negado de manera reiterada. Tuvieron que pasar cerca de 70 juicios en materia de transparencia para que se obtuviera información, que se mantiene vigente el amparo que se presentó por parte de vecinos en la zona de Santa Fe. ¿Y qué es lo que en el fondo está planteado en la zona de observatorio? La zona de observatorio se convertirá en uno de los centros de transferencia más importante de la zona metropolitana. Es uno de los proyectos metropolitanos más importantes de los últimos años. Lo que sorprende es que un proyecto de esta naturaleza no tenga el contenido mínimo indispensable de información pública y de participación ciudadana, y sobre todo de la participación de los vecinos en el diseño de la propia ciudad. ¿A qué nos referimos con estas acciones? Estamos hablando de que en un solo espacio va a convivir el tren México-Toluca. Se llevará a cabo la ampliación de la línea 12 y de la línea 9 del sistema de transporte colectivo, que se agregará a la línea 1, que incluye la construcción de un nuevo CETRAM, en una zona en donde está una terminal de autobuses que conecta a la Ciudad de México con el Estado de México, Michoacán, Jalisco. Esto implica un impacto muy grande en la zona. Lamentablemente lo que se ha presentado es la presentación parcial de proyectos. Entonces llevamos prácticamente año y medio con el tema del tren México-Toluca sin que se resuelva este tema. Tan solo en lo que corresponde al tren México-Toluca sigue pendiente una serie de definiciones importantísimas.
¿Qué va a pasar con el derecho de vía? Uno de los temas que se han venido planteando de manera reiterada y lo hemos denunciado insistentemente. Es un tren que en su último tramo pasa prácticamente sobre viviendas en toda la zona del Capulín y en donde no se está contemplando una zona de amortiguamiento, es decir, el tren va a pasar prácticamente encima de las viviendas. Esto no cumple evidentemente con los estándares internacionales en materia de seguridad y este es un tema que se ha venido poniendo sobre la mesa, sobre las diversas mesas de trabajo, sin que sea aclarado cómo se va a garantizar la seguridad en este tren. Al mismo tiempo, no se ha podido plantear qué es lo que sucederá con toda una serie de columnas que están en la zona contigua al Metro Observatorio, en donde tenemos un vaso regulador y en donde incluso funcionarios de la CONAGUA han señalado que es ilegal la colocación de estructuras sobre vasos reguladores o sobre presas. Este es otro de los temas que tampoco ha sido resuelto y tampoco ha sido planteado. De tal suerte que ahora con la ampliación de la línea 12 del metro, se plantean una serie de puntos que llaman la atención en la zona, donde tendrá un impacto en un poco más de 30 colonias. Estamos hablando de que se está contemplando la estación Valentín Campa en uno de los puntos viales más conflictivos de la delegación Álvaro Obregón, que es la avenida Minas y Alta Tensión, que es sin lugar a dudas uno de los puntos viales más conflictivos, en donde evidentemente se tendrían que llevar a cabo una serie de expropiaciones. Y hay que considerar que en esta zona, la zona de la colonia Minas de Cristo, hay todavía una serie de pendientes de diversas obras en materia de obras de mitigación en esta zona. Y luego se está planteando la estación Álvaro Obregón. Ahí llama la atención un tema prioritario, que es los terrenos donde se pretende construir la estación del metro Álvaro Obregón. Es el Parque de la Juventud, con uso de suelo de área verde, no de infraestructura. Incluso se está planteando que un Sky Park que se construyó hace año y medio tendría que ser demolido para llevar ahí la construcción de esta estación. Ahí nos llama la atención sobre todo el hecho de que se pierda espacio del Parque de la Juventud y sobre todo que no se cuente con uso de suelo para llevar a cabo la construcción de esta terminal, de esta estación del metro. Y la propia ampliación de la línea 12 del metro, pues evidentemente que plantea una serie de dudas. Ahora, ¿dónde se construiría evidentemente tanto la terminal observatorio, en donde nosotros consideramos que podrían verse afectados el propio mercado contiguo a la zona de observatorio, en donde evidentemente habrá afectaciones, y en donde no se ha planteado cuáles serían las características de esta nueva terminal, de tal suerte que incluso en este momento ya los proyectos, al ser parciales, ya no sabemos de manera integral cómo quedan. La línea 1 y el tren México-Toluca, en el proyecto que logramos obtener vía transparencia, estaba una sobre la otra, es decir, en un nivel terrestre continuaría la línea 1 del metro y encima de ella la estructura del tren México-Toluca. No sabemos cómo se va a plantear centro de transferencia en su conjunto, qué es lo que sucedería con toda la zona aledaña. Uno de los puntos que hemos venido planteando es prácticamente el hecho de la probable reubicación. Nosotros solicitaremos una reubicación de la terminal de autobuses,
en el sentido de que cerca del 60% de las corridas que tiene esta terminal es hacia Toluca. Con la construcción en todo caso del tren México-Toluca tendría una disminución muy importante, de tal suerte, y Michoacán y Guadalajara se conectan sobre todo por la terminal del norte, no la del poniente, de tal suerte que tenemos un terreno muy importante que va a quedar subutilizado por la terminal de autobuses del poniente, y no hay hasta el momento no hay un proyecto integral que nos diga toda esta zona de observatorio va a quedar de esta manera. Los riesgos, evidentemente, en términos urbanos, nos parece que son muy considerables, que son muy altos. Tendremos un impacto muy grande, quedará, entre otras cuestiones, quedaría completamente rebasado la actual infraestructura, en el sentido que un nuevo CETRAM en observatorio, estamos hablando de que es uno de los CETRAMs más pequeños de la ciudad, y que tendría que tener una infraestructura lo suficientemente amplia como para dar atención a toda esta infraestructura. Evidentemente que el riesgo de colapso urbano en la zona es muy alto. Nos parece que no se ha planteado el impacto urbano que tendría en toda la zona, no se ha planteado tampoco cuáles serían las acciones o mejoras que tendrían que darse en la infraestructura local en materia de conectividad y que pudieran mejorar las condiciones de vida en la zona. Nos parece también muy lamentable que mucha de la información que se obtenga que provenga sobre todo del Estado de México. En el Estado de México, el propio gobernador Erubiel Ávila ha señalado ya que el metro va, y que el tren va, y que se está resolviendo el tema de los vecinos de observatorio. Se generó un impasse muy importante en donde se suspendieron las mesas de trabajo, apenas se vienen reactivando algunas reuniones con la Subsecretaría de Gobierno, de tal suerte que nos parece muy importante el hecho de que el punto de acuerdo que fue presentado el día de ayer llama precisamente a que el gobierno de la ciudad refuerce las labores en materia de información, porque evidentemente en la ampliación de la línea 12 se presentó el micrositio en internet, pero tenemos de la primera etapa de la ampliación de la línea 12, no de las 3 etapas que se contemplan y no de la afectación total que llegará a tener. De tal suerte que nosotros pediríamos que se integrara en un solo proyecto todo este impacto. Hemos solicitado reiteradamente que las instituciones académicas como la UNAM o el Politécnico puedan contribuir en este ejercicio para que la planeación urbana sea de manera correcta y que sea de manera adecuada. Y evidentemente esta falta de información integrada pues genera una gran inquietud en las colonias de la delegación Álvaro Obregón, y evidentemente que continuaremos nosotros en este ejercicio de acompañamiento con los vecinos. Gracias, licenciado. Antes de dar la palabra a Armando Ríos, solamente comentar que es evidente, ha sido muy claro. Hemos escuchado la posición de los vecinos en función a una serie de reflexiones ante la ausencia, carencia de información integral sobre qué es lo que va a pasar en donde están viviendo. De manera muy pormenorizada y con un amplio conocimiento de la zona, de la forma en cómo se desarrolla, de los retos, de los obstáculos y de las opciones de solución, el licenciado Santillán ha hecho una intervención muy esclarecedora, muy rica en este tipo de informaciones, con lo cual se fortalece la importancia de la mesa, y en efecto coincido con ustedes,
tiene que ser de forma integral. No podemos estarlo viendo de forma fragmentada, como se ha pretendido ver, de que al metro le toca lo del metro, a CEMOVI lo del CETRAM, a lo de Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo del tren, a la delegación pues solamente ve, a los vecinos pues solamente escuchen. No, o sea, la ciudad que nosotros estamos pretendiendo recuperar y reconstruir parte de la participación social y ciudadana. Si la comunidad no tiene información, no puede participar, se violentan sus derechos humanos básicos y por tanto habrá rechazo sistemático a cualquier acción, porque a toda acción de negativa corresponde una reacción de negativa. Si no me das información, me niego sistemáticamente a lo que tú pretendes hacer. Y esto es lo que ha ocurrido en la Ciudad de México, es la confrontación de una posición de autoritarismo, de yo soy el dueño y soy la autoridad y yo puedo hacer lo que quiera y a ti, vecino, no te escucho. Así no funcionan las cosas, lo demostramos de manera puntual. Cuando sí se puede, sabemos cómo hacerlo y es lo que pretendemos hacer, que se conozca y que en un momento dado se corrija lo que se tenga que corregir, se brinde la certeza que se tiene que brindar a quienes están arraigados en el lugar. El derecho al arraigo vecinal es sustantivo en la construcción de ciudad y ciudadanía. Vamos a escuchar a don Armando Ríos para concluir esta rueda de medios. Buenos días. Como se ha mencionado, realmente el problema en la ciudad es que se quiere privatizar todos los espacios públicos y usando diferentes alternativas. Primeramente quisieron iniciar con las ODEs, las zonas de desarrollo económico, y vimos que en Coyoacán y algunos lugares no funcionó. Entonces el gobierno ha ido cambiando sus tácticas para poder buscar espacios en los cuales ellos puedan hacer sus inversiones. Por supuesto, ellos dicen que son inversiones extranjeras, pero no es así. Ellos no traen el dinero, ellos únicamente, supuestamente, traen la tecnología que van a desarrollar aquí con el capital mexicano, quitándole así de esta manera también la oportunidad de empresas mexicanas de las cuales puedan participar y desarrollar estos proyectos. Todos sabemos que todos los proyectos, en este caso como el tren interurbano, es a base de las empresas españolas. ¿Qué sucede con esto? Que también van cambiando sus tácticas, sacan el SAC Tacubaya, en el cual es un sistema de actuación por cooperación, le van cambiando el formato y de alguna manera tratan también de poder integrar sus megaproyectos y lo hacen de una forma aislada, sin saber que toda la comunidad en la ciudad ya hay asociaciones de Unidos Vecinos de Coyoacán, Unidos Vecinos Zona Poniente, Unidos Vecinos, como sucedió en el corredor Chapultepec, que es realmente la experiencia en la cual demostramos que la razón es la que prevalece. En el caso del corredor Chapultepec, se llevó a la consulta ciudadana, que es lo principal y que no se ha hecho en los demás lugares, y lo quisieron hacer con toda la delegación pensando que de esta manera podían contrarrestar a las colonias que eran afectadas. Afortunadamente el diputado Suárez del Real estuvo al pendiente y le apoyó y se logró desarrollar. El corredor Chapultepec realmente era un vestíbulo para llegar a la zona donde está el CETRAM Chapultepec, y se ve en el proyecto que ibas a ver un hotel en vía pública, imagínense, ¿sí? Entonces lo mismo está tratando de suceder en todos los espacios en los cuales quieren hacer uso, quieren hacer legal lo ilegal. Por eso no queremos ser tan reiterativos, pero sí en el caso del que estamos aquí, que es la zona del río Tacubaya, el impacto en las barrancas es muy importante, ya que el 60% del agua que recibe la ciudad es precisamente
del agua que se acumula gracias a las barrancas de principalmente el río Tacubaya y de toda esta zona. Entonces, si desde ahí vemos todo ese impacto urbano y ecológico, y además que también están tocando las infraestructuras ya existentes, como mencionaba el licenciado Santillán, que está una presa en la cual pretenden poner aproximadamente 10 soportes, los cuales no son lo adecuado y no saben cómo van a poder solucionar esto. Esto va también aunado a la misma afectación, como mencionaba el licenciado Suárez del Real, el derecho de vía no está establecido. No está establecido porque únicamente aquí hay una política férrea en la cual dan un derecho de vía. En nuestras reuniones de trabajo con la Secretaría de Comunicaciones, ellos nos decían que el derecho de vía férreo pues sí tenía 11 metros de cada lado, pero al llegar al elevado ya no había derecho de vía. Esto es una contradicción. Entonces, de esa manera, como ya se había mencionado, pudimos ver a través de trabajos de más de 5 meses nos pudieron hacer llegar un plano a la Secretaría de Comunicaciones donde ya podíamos ver las afectaciones, y realmente el pasar sobre los predios, ellos mencionaban que únicamente iba a afectar a ciertos predios, pero no hay una zona de amortiguamiento puesto que no está definido el derecho de vía. Esto aunado a lo que ya se comentó, el CETRAM de Tacubaya tiene 1 hectárea, perdón, de observatorio. El CETRAM de observatorio tiene 1 hectárea. Todos los demás CETRAMs, como el de Indios Verdes, tienen 10 hectáreas. Nosotros nos preguntamos de dónde van a sacar ese espacio, porque se va a multiplicar 10 veces la necesidad de ese CETRAM, de dónde van a tomar todos esos espacios y de qué manera se va a poder hacer que la ciudadanía participe para la decisión de tener las menores afectaciones. Todo esto va dentro del megaproyecto. En la reunión de ayer nos estuvieron explicando que hay una primera etapa precisamente en la cual únicamente es túneles y lumbreras. Ya visualizamos que una buena parte de las lumbreras dan en predios privados, otras partes dan en la vía pública, y como menciona el licenciado Santillán, uno da en un espacio público que es uno de los jardines. Les preguntamos cuáles eran las afectaciones en el caso de la zona que está colindante al Metro Observatorio. Nos decían que no tenían información porque era la primera etapa y que eso lo iban a poder solucionar dentro de 1 año y medio. ¿Cómo es posible que no tengan el conocimiento de un proyecto que es integral? Y no puede ser posible que ahorita puedan trabajar una etapa sin tener conocimiento de la segunda y tercera etapa. La segunda etapa es la instalación de todos los sistemas de vías y todo lo que se requiere para el funcionamiento del mismo tren. Y la tercera etapa es precisamente ya todo lo que va sobre terreno, va al exterior, como son las estaciones, son los cajones que se van a hacer también. Y nosotros afortunadamente tenemos un plano con información donde sí hay afectaciones. En esa parte son 3 manzanas las cuales están afectadas, y entre ellas está el mercado. Claro que ellos dicen que no hay afectación porque de alguna manera ellos consideran que el mercado es parte del gobierno de la ciudad y que pueden decidir por él. En esto también está llegando a una gran desventaja. Ellos dicen que va a haber una plusvalía, que va a haber un mejoramiento en la calidad de todos los vecinos, pero nosotros nos damos cuenta que todos estos megaproyectos realmente acaban con la pequeña industria familiar, con los pequeños comercios que están en toda esa zona y que no van a poder competir con todas estas grandes plazas, porque esos megaproyectos incluyen plazas comerciales muy grandes. Los misma gente que está alrededor y que tiene sus comercios no va a tener la capacidad de rentar o comprar uno de estos. No nos quisiéramos extender más, creo que ya todo está dicho, y necesitamos continuar con nuestras mesas de trabajo y que las comunidades se sigan uniendo. Gracias. Gracias, Armando. Refrendo y reitero, creo que es fundamental
el generar estos escenarios de divulgación de máxima publicidad de la información de forma integral a efecto de despejar toda duda, y si con la información se tienen dudas, si se tienen propuestas o se tienen objeciones, argumentar y juntos construir las soluciones. Yo personalmente estaré muy abocado a propiciar en un ambiente de integralidad de esta Asamblea Legislativa que esto fluya de la mejor manera y de la manera más rápida y ágil posible. Se trata de no cometer el mismo error de Pantitlán. No queremos un mega CETRAM que hecho de retazos, sino verdaderamente buscar la mejor solución con el menor impacto, tomando en cuenta las reflexiones y las observaciones de la gente que conoce la zona, que vive el lugar, y que se garantice el mínimo impacto y la máxima respeto de el arraigo vecinal.